más o menos. Estamos antes de la 4, porque ven que está aquí abierto. Aparece el mesodermo largo. Y el mesodermo se divide en 3 partes. Y el mesodermo lateral está desde el comienzo del embrioncito hasta el final del embrión. ¿Listo? Ese cordón va a tener 3 partes. La parte craneal cervical, pronefros. La parte de lo que viene a ser tórax y abdomen, mesonefros. Y la parte pélvica, que se llama blastema metanefro. ¿Listo? Esta es la pelvis. ¿Sí? Recuerden que los piecitos están afuera. ¿Sí? Entonces, hasta aquí es el final de la pelvis. ¿Entendido? Muy bien. Estos 3 segmentos van a tener desarrollos diferentes. La parte del pronefros allá. Ahora, volvamos a histología, por favor. Yo estoy segura que esto lo han hecho en histología. ¿Sí? ¿Quién me dice qué es una nefrona? Manita levantada. No, perdón, Alejandro, ya te puse un punto. Sí. Ya, ¿y cuáles son sus partes? De histología también. ¿Quién me dice el sistema final? No la parte que está en el riñón, sino el sistema que transporta la orina hacia el exterior, ¿cierto? Tu compañera se queda en el bromero. A ver, Alejandro. O sea, hablo desde el uretre, desde la pelvis hasta... No, comencemos en retro. Desde la uretra. Ya, desde la uretra. O sea, en versión retrógrada. Ya tiene... Uretra. Epitelio. No, uretra. Uretra, vejiga, uréter y ya luego el meato. No es uretra. Esta criatura es Javiana. Sí. Así te vas a quedar aquí. Muy bien, jóvenes. ¿Qué es lo que sucede? Es muy importante que recuerden la nefrona para ver qué parte se origina de qué. ¿Listo? Entonces, una nefrona más o menos es la que se forma en los pronefros. ¿Sí? Hacen el esfuerzo, pero no llega a funcionar nunca. ¿Qué va a suceder con los pronefros? Van a desaparecer. Inmediatamente el mesonefros, que como les digo está en el tórax y el abdomen. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta parte crece y nosotros lo hemos visto solamente en el abdomen. Este sí va a ser funcional, pero su función es embrionaria. ¿Listo? O sea, ¿en qué momento dejamos de necesitarlo? En la semana 9, y a partir de la semana 9 comienza a desaparecer. ¿Qué queda de él? Nada. ¿Listo? Pero son varias semanas de trabajo, ¿o no? Porque se comienza a formar entre la 4ª y la 5ª semana. O sea, son entre más o menos unas 4 semanas que este riñón le permite sobrevivir al bebé. ¿Por qué hacemos hincapié en esto, jóvenes? Sin riñón no se sobrevive. ¿Listo? Las sustancias de desecho que son eliminadas por el riñón no son compatibles con la vida. ¿Listo? O tienes riñón o mueres. ¿Listo? Y en la parte de aquí abajo se llama metanefros. Pero el metanefros tiene una formación más compleja que vamos a desarrollar. ¿Dónde está el metanefros? En la parte pélvica. ¿Sí? ¿Dónde está el metanefros? En la pelvis. ¿Dónde está su riñón? Trabajando con el sistema de 9 divisiones que deberían saber. A los dos les va a hacer que se callen. Les vamos a preguntar si están haciendo semis. ¿Dónde se encuentran los puntos renoureterales? Anteriores o posteriores, da igual. Muy bien. En el sistema de 9 divisiones, los flancos son los que contienen los puntos renoureterales superiores, que obviamente le pertenecen al riñón. También se pueden ubicar en la zona lumbar. ¿No estaban en la pelvis? Estaban en la pelvis, por lo tanto tienen que migrar. Todo lo que migra se puede perder. Entonces aquí estamos viendo la formación del mesonefros. Esto lo vamos a volver a ver, la cresta
genital. La cresta que corresponde al riñoncito es la lateral. Entonces, ¿qué tengo? El sistema salud. El sistema de tubos que se conecta con el conducto mesonéfrico de Wolff. Esto ya lo conocen, ¿cierto? Aquí es el conducto de Wolff. Este es el sistema de tubos. Se ve, ¿se acuerdan de los túbulos renales? Sí, que se ven enroscaditos. Es esto. Y ahí está su glomérulo. Y este de acá, el glomérulo va a venir de las arterias intersegmentarias laterales. Y todo eso va a suceder a nivel de tórax y abdomen. Pero luego vamos a ver cómo se desarrolla el metanephros. Muy bien. Entonces eso es lo mismo que les he contado. Posteriormente, porque nosotros les hemos enseñado la cresta urogenital, al comienzo solamente tiene la vena cardinal posterior, luego va a aparecer la vena subcardinal. Esta es parte de la anastomosis que se genera entre los dos sistemas. Les dije que la cardinal era la más importante en la vida embrionaria, pero hay que crecer un poquito más, ¿o no? Entonces la subcardinal también es muy importante, y aquí está el conducto mesonéfrico o conducto de Wolff, que va a recoger todo lo que sea. Entonces aquí es donde tienen que aprender la verdad, ¿cierto? El conducto de Wolff va a avanzar y se va a comunicar en primer lugar con la cloaca. ¿Listo? Ahí está, hasta ahí hemos avanzado. Cuando estamos en la parte del abdomen, estos de aquí están funcionando como mesonefros, pero aquí hay un pedacito que no tiene tubitos todavía. Ese es el blastema metanéfrico. ¿Lo ven que está ahí solito? Entonces, ¿qué necesito? Que se forme la yema ureteral. La yema ureteral va a atrapar al blastema metanéfrico y va a comenzar el desarrollo del riñón definitivo o metanéfros. ¿Listo? Entonces, este de aquí, ¿quién era? Este es el mesonéfros, ¿cierto? Ahí está con su rama intersegmentaria, forma su glomérulo. Su túbulo mesonéfrico no es tan desarrollado, no es tan complejo como el que ustedes están estudiando en la nefrona, y todo va a terminar en el conducto mesonéfrico o conducto de Wolff. ¿Dónde desemboca el conducto de Wolff? En la cloaca, ¿cierto? En este momento está en la cloaca, ¿sí? Entonces aquí tenemos que recordar algo muy importante. Todo lo que está pintadito de amarillo es endodermo, ¿no es cierto? ¿Es el saco vitelino o no? Y nos vamos a aprovechar de él. Pero apenas se forma la curvatura caudal, es la primera vez que atrapamos un trocito de saco vitelino. Este saco vitelino va a cambiar de nombre a alantoides. La alantoides se va a unir a la parte final del intestino posterior, que se llama cloaca, y va posteriormente a convertirse, esta zona se va a convertir en seno urogenital, ¿no es cierto? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿de dónde viene la alantoides, jóvenes? Del saco vitelino. ¿Sí? Vesícula vitelina. No, es que le decimos vesícula vitelina a la parte que descartamos. Esa se queda con nombre de vesícula de vitelina, y luego la... Por eso, del que nos aprovechamos, le decimos generalmente saco vitelino. ¿Entendí? Entonces, ¿de dónde viene la alantoides? Del saco vitelino. Perfecto. ¿Qué más? Allá. El conducto de Wolff es el primero que se desarrolla dentro del mesodermo intermedio, ¿sí? Por eso es que eso es lo que les enseñamos y que se los vamos a volver a enseñar en otras laminitas ahora. Entonces, primero se forma el conductito de Wolff y luego se forman los conductos mesonéfricos, y de ahí los conductos mesonéfricos van a interactuar con los glomérulos que vienen de las arterias intersegmentales. Y si ustedes se dan cuenta, aquí al final, el mesodermo intermedio se queda quieto, está ahí esperando. ¿Listo? ¿Esperando a quién? A la yema ureteral. Por lo tanto, si no se forma yema ureteral, no hay riñón. Entonces, por eso es muy importante, y por eso también aprendemos los componentes por separados. Porque ¿quién vendría a ser más importante? La yema ureteral. Entonces, ¿qué le pasó al pronefros? Pues, totalmente. Entonces, el mesonefros ahora, mientras está creciendo el corazoncito, todo eso, el mesonefros ya se ha vuelto abdominal, que es donde lo vamos a encontrar, con todos sus glomérulos y todo. Y lo ven ustedes al blastema solito. Está ahí solito, triste y abandonado. ¿Hasta cuándo? Hasta que la yema ureteral crezca. ¿Listo? Si la yema ureteral no crece, el blastema se pierde. ¿Y qué pasaría en el bebé? No hay riñón. ¿Listo? Muy bien. Y entonces comprenderán que eso es una malformación congénita. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el destino del mesonefros?
¿Lo ven que está desapareciendo? Porque antes era una línea completa, ahora es una línea discontinua. Entonces está desapareciendo. Y entonces va a desarrollar el meta. Paso 1, generar la yema ureteral. Paso 2, atrapar al blastema metanefrógeno y desarrollar. Entonces, hemos dicho que la yema va a comenzar a dividirse. ¿Sí? Va a comenzar a dividirse. Y jóvenes, quiero que miren este dibujito. ¿Sí? Quiero que miren este dibujito y me digan qué cosas son estos. Con su manito. Porque esto ya han visto en anatomía. Por esta izquierda. ¿Sí? Esto ya han visto en anatomía. ¿Este riñón está normal o cómo lo describirían? ¿Y eso se ve normal? ¿Qué parece? Hay que mejorar el latín, es en serio. Todos los fetos tienen el riñón lobulado. Cuando el riñón desarrolla hacia los adultos, ya es un riñoncito sólido. Un problema del riñón es que no complete su desarrollo y se quede como un riñón lobulado. Si yo encuentro un niño con un riñón lobulado, ¿qué ha pasado? No terminaba de desarrollar. Jóvenes tienen que aprender esto. Los componentes de la nefrona son glomérulo con su arteriola aferente y su arteriola eferente. Las tubuladuras contienen la cápsula de Bowman, el contorneado proximal, el asa de Henle. Versión gruesa y delgada la vamos a dejar por ahí, el contorneado distal. Estas estructuras provienen del blastema metanefrógeno, mientras que los túbulos colectores, los colectores, los cálices menores, los cálices mayores, la pelvis renal, el uréter, se originan de la yema ureter. Pero mientras uno va creciendo en forma ascendente y el otro se va enroscando para formar el contorneado distal, los dos tienen el extremo ciego. Todo el mundo ve ahí un punto. Es la unión de los dos. Son extremos ciegos. Por lo tanto, ¿qué va a suceder aquí? Cerca, de frente a apoptosis. ¿Listo? Es de frente. ¿Y el bebé se anda olvidando de hacer apoptosis o no? Por lo tanto, si no se realiza la apoptosis de este segmento, nunca se van a comunicar. La orina se va a acumular aquí y eso se va a volver un quiste. ¿Ese quiste tendrá función? No. ¿Listo? Entonces, los quistes en el riñoncito son por estos errores. Hay bebés que la tienen muy mal y tienen un problema genético donde todos los túbulos colectores están cerrados. Entonces todo el riñoncito son quistes. Esto se llama poliquistosis. Tener un quiste 2 se puede sobrevivir. Hay mucha gente que tiene quistes renales jóvenes. ¿Se acuerdan cuántas nefronas hay en este mundo? No los tipos, la cantidad. No los tipos, la cantidad. Muy bien. Cada riñón genera 1 millón de nefronas. ¿Sí? Por lo tanto, si todas las nefronas están obstruidas, ¿estamos mal o no? Sí. Ay, ¿cómo era la pequeña? Apellido. Muy bien. Entonces, aquí nuevamente estamos viendo más grandes. Hemos dicho que este conducto se llama mesonéfrico y es exactamente lo mismo que decir conducto de Wolf. El conducto de Wolf sigue hacia la parte distal. Él hace su vida independiente. Da su yema ureteral y todos vivimos tranquilos. Entonces, mientras se va desarrollando el sistema bielocalicial, el riñón es lobular. El riñón, cuando completa su desarrollo, ya no va a ser lobulado. El riñón lobulado también es una malformación, ¿o no? Pero la versión lobulada no es tan grave, porque ha completado la mayor parte de su desarrollo, simplemente
Se olvidó de los gorditos. Sí, porque se acuerdan que los bebés tienen que ser bien gorditos, ¿verdad? Sí, pero uno ya no. Entonces se quedó así todo pachoncito de bebé y sigue funcionando. Sí, generalmente no genera mayor problema. Simplemente que está con bolitas, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estamos haciendo hincapié en el hecho de que mientras los túbulos van creciendo, su extremo es ciego, totalmente. Y una vez que ya se desarrolla completamente del otro lado, va a ir a unirse con el glomérulo. ¿Listo? Para el metanefros, ¿de dónde se originan las arteriolas? De la arteria renal. Sí, por eso tienen que saber el origen de la arteria renal, porque la arteria renal solita va a dar origen a todos los glomérulos de los dos metanefros. ¿Listo? Mientras que en el mesonefros son un montón de arterias intersegmentales. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí qué cosa estamos viendo. La forma en que se distribuye la sangre en el glomérulo. Tiene que entrar la arteriola aferente, se forma una capilarización y sale la arteriola eferente. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, está completamente rojito. ¿Sí? ¿Ha perdido oxígeno? ¿Ha entregado nutrientes? No. Ha filtrado sustancias de desecho. Y posteriormente sale la arteriola eferente y forma los capilares que rodean a los túbulos. Ahí recién es que entrega oxígeno y nutrientes. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? El riñoncito primero trabaja y después recibe comidita. Esto es bien importante. ¿Entendido? ¿Por qué? Si el riñoncito no recibe sangre para trabajar, no recibe alimentos. ¿Listo? ¿Se acuerdan cómo se llama eso? Cuando una persona se deshidrata, los riñones se lastiman. ¿Cómo se llama el daño, ese daño renal? A ver, Cristian. Insuficiencia renal. ¿Listo? Esto es, jóvenes, no le veo el chiste. Esto es bien importante. Por eso decimos que es indispensable que el riñón se mantenga funcionando. Un riñoncito que no funciona, no come. ¿Y un órgano que no come? Jóvenes, la insuficiencia renal puede terminar en el daño permanente y total del riñón. ¿Qué pasaría si es que un pacientito pierde su riñón? ¿Y tan tranquilo? ¿Sí hay así? La sangre se contamina. ¿Y? Y se muere. La insuficiencia renal es mortal. Que ahora exista la diálisis es una circunstancia importante. Jóvenes, no creo que ninguno de ustedes les haya hecho diálisis, ¿sí? Pero recibir entre 4 y 6 litros que distensionan toda la barriguita para aprovechar toda la superficie del peritoneo, o ver con tranquilidad cómo tu sangre va dando vueltas por una máquina cada 2 días para poder sobrevivir, es un adelanto magnífico. Pero hay muchos pacientes que tienen que ir a diálisis un día sí, un día no, y sienten que es una circunstancia muy difícil. Entonces, es más importante prevenir la insuficiencia renal, porque cuando vayan a ver el tratamiento, se van a dar cuenta que, si bien es cierto, es efectivo, tampoco es que sea parte de la clase de taller de felicidad, ¿no es cierto? Muy bien, entonces hemos dicho que primero el blastema metanefrogénico está solito, es alcanzado por
la yema ureteral, luego crece, se desarrolla y al final de todo es que tú vas a tener un riñoncito liso y funcional. Ahora vamos a seguir cómo es que la producción de orina va a terminar en la vejiga. Vamos a formar la vejiga. Entonces, ¿qué habíamos dicho? La parte final del intestino posterior con la fusión de la alantoides va a formar la cloaca, ¿no es cierto? Esta zona anterior se va a llamar seno urogenital, ¿listo? Y como está pintadito de amarillo, todo lo que está aquí, ¿qué cosa es? Endodermo. Entonces, al comienzo, la alantoides ya va a dejar de llamarse alantoides, le vamos a decir seno urogenital. Este seno urogenital va a comenzar a formar la vejiga. ¿Qué es lo primero que necesito? Salud. Separarme del intestino, ¿verdad? Mediante el mesodermo que va a penetrar entre las dos estructuras, se va a formar el tabique urogenital. Y este tabique va a permitir que ahora, si yo diga, esta parte le va a pertenecer a la parte renal y reproductora. ¿Listo? Por eso le decimos urogenital. Muy bien. Entonces, luego vamos a ver, ya que la parte más distendida del seno urogenital va a ser la vejiga. ¿Listo? Sigue estando comunicada con la alantoides. ¿Listo? La alantoides va a permanecer por bastante tiempo. Posteriormente, porque va a ayudar a terminar de cerrar la vejiga, y lo que ya no se necesite va a cerrarse y se va a convertir en el uráculo. Sí, es el ligamento umbilical medial, pero también se llama uráculo. Sino que hay un detallito. ¿Se acuerdan que el seno urogenital hasta ahorita es la vejiga primitiva? Pero necesitamos el trígono vesical. Si vuelvan a anatomía, sí, yo sé que los han enloquecido con el trígono vesical. ¿Por qué? Porque el origen embrionario del trígono vesical es diferente. ¿Se acuerdan que había nacido la yema ureteral? Entonces el conducto de Wolf la jala y hace que se comunique con el seno urogenital. Sí, y la deja ahí, y se queda subida. Y el conducto de Wolf penetra profundamente en el seno urogenital para formar el trígono vesical. Entonces aquí es donde es diferente en la mujer y en el varón. ¿Por qué? Desde donde esté el uréter aquí arriba va a penetrar hasta el final en la mujer. ¿Listo? Y ven aquí ustedes al conducto de Wolf, se está degenerando. Porque las damas vamos a tener este conducto de Wolf. No. En cambio, en los varones, ¿qué va a pasar? Va a penetrar junto con el uréter, va a generar todo el trígono vesical, pero se va a mantener el conducto de Wolf para convertirse en el conducto deferente. Entonces es diferente. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Entonces, ¿todos tenemos trígono vesical? Sí. ¿Listo? Y entonces ese trígono vesical no tenía endodermo, porque se acuerdan que se ha metido el conducto de Wolf. Posteriormente recién el endodermo lo va a tapizar. Pero el conducto de Wolf es más arrugadito, más como una alfombra. Mientras que toda la vejiga es lísita, el trígono siempre va a ser arrugadito. Al final es que consigue su endodermo para que no se vea tan fino, ¿no es cierto? ¿Ha quedado claro? Muy bien. Entonces, ahora, todo el mundo concéntrese, piense, mire y levante su manito. ¿Este bebé es masculino o es femenino? Femenino. Sí, Santiago. Sí, hay así. Es masculino, ¿Por qué? porque ahí lleva el conducto mesentérico. Muy bien. El conducto mesonéfrico se está comunicando con la uretra. ¿Listo? Entonces, este conducto mesonéfrico, ¿en qué se está convirtiendo? En un deferente. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar en la mujer? Fue. Tiene que desaparecer. Entonces, jóvenes, es ahí donde ustedes me reclaman. Doctora, ¿dónde dice? ¿Cómo que dónde dice, jóvenes? ¿Las mujeres tienen conducto deferente? No, no tenemos, se los juro. Muy bien. Entonces, esto lo estamos viendo desde la parte posterior. El conducto de Wolf jala a la yema ureteral hasta que logra que se comunique con la vejiga primitiva. Luego el conducto de Wolf se mete aquí y forma el trígono vesical, ¿cierto? Y en el caso de las mujeres esta parte ya no desarrolla, pero en el caso de los varones continúa descendiendo para que su luz se conecte con la uretra. ¿Listo? Entonces todos los pacientitos tienen trígono
vesical, pero en el caso de los varones va a permanecer el conducto de Wolf para comunicarse con la uretra. ¿Entendido? ¿Y cómo se va a llamar entonces ahora en el último dibujito? Muy bien, conducto de T. Ahora con colores, ¿va? Muy bien. Todo esto es el seno urogenital. La parte de aquí adelantito se va a convertir en uráculo. La parte de aquí en vejiga, pero ¿ya penetró el conducto de Wolf o no? Muy bien, entonces a penetrar el conducto de Wolf, jóvenes, las mujeres solamente van a utilizar el seno urogenital hasta aquí. ¿Listo? Esta parte final de lo que sería la vejiga crece y se convierte en la uretra. La uretra femenina es bien cortita. Por lo tanto, esta zona de aquí donde está mi dedito, ese pedacito, va a ser la uretra. Las partes más distales del seno urogenital son la porción pélvica y la porción fálica. Pélvica en azul, fálica en verde. Y estas sí se van a aprovechar en el varón. ¿Por qué? Están comunicadas con el conducto de Wolf. Entonces, ¿hasta dónde va a aprovechar un feto femenino? Solamente hasta la parte del seno urogenital. Esta parte del final se va a volver la uretra femenina. ¿Listo? Entonces, cuando yo ponga que la porción pélvica forma la uretra femenina, es falso, ¿no es cierto? Porque no puede ser porque se conecta con los conductos de Wolf. ¿Entendido? Ah, no, a mi viejo, ya. Entonces, nuevamente, este vendría a ser un feto masculino. ¿Qué pasa? La porción pélvica crece. ¿Listo? La porción pélvica crece y va a inclusive tomar la parte más proximal del falo. ¿Sí se acuerdan que esta parte que estaba sobrando del dedito es el falo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estar en contacto con la porción pélvica va a estimular al conducto de Wolf para que genere este divertículo, la vesícula seminal. Entonces, la vesícula seminal, ¿de dónde se va a originar? Del conducto de Wolf. Pero también necesitamos formar la próstata. ¿Recuerdan que todo esto se había tapizado de endodermo? El endodermo de la última porción de la porción uretral del seno urogenital. ¿Se acuerdan de este pedacito? Este chiquitín, este chiquitín es el que va a ser la uretra femenina. ¿Listo? Entonces, esta porción anaranjada que le pertenece al seno urogenital va a ser la parte proximal de la próstata. Toda la parte pélvica, y la parte pélvica se continúa un poquito para formar en el futuro la uretra membranosa. Entonces la parte pélvica es muy importante, ¿cierto? Porque va a formar la mayor parte de la uretra prostática y parte de la uretra membranosa. Y de ahí, del endodermo que está tapizando la parte interna, va a crecer la próstata. ¿Listo? Van a salir un montón de divertículos pequeños que van a generar la próstata. Y por último, ¿qué nos queda? La parte verde, que es la parte fálica, ¿sí? La parte fálica del seno urogenital va a dar origen a la uretra femenina. ¿Listo? Entonces, formar la uretra masculina es bien complicado, ¿o no? Sí, porque necesitas un trocito de el seno urogenital que va a formar partecita de la uretra prostática. El resto de la uretra prostática es la parte pélvica, de ahí la parte pélvica va a dar origen a la uretra membranosa y de ahí la parte fálica va a dar origen a la uretra peniana. ¿Listo? Y cuando revisen para su caso clínico, van a darse cuenta que la uretra peniana no se comunica directamente con el exterior. ¿Listo? Parte del glande requiere del ectodermo para el último pedacito de uretra. ¿Listo? Eso tienen que revisar para su caso clínico. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando falla el ectodermo vas a tener hipospadias o epispadias. Y ese problema es cuando la uretra se abre en la parte lateral del pene, y la epispadia para arriba. muy bien. Normalmente la uretra debe abrirse en la parte más distal del glande. Como dice su compañero, cuando no sucede eso, la uretra se abre aquí arriba, epispadias, y aquí abajo, hipospadias. Entonces, por lógica, este es el pedacito que le corresponde al esto. Entonces, ¿cuántos pedacitos tiene la uretra masculina? Todos los pedacitos, ¿no es cierto? El anaranjado, el azul, el verde y un trozo de esto. ¿Sí? Muy bien, Esas malformaciones.
malformaciones son bastante frecuentes. El hipospadio es más común que el equispadio. Es muy cierto. Es correcto. ¿Listo, jóvenes? Sí. Conocer es importante y da puntitos. ¿Han comprendido o tenemos alguna duda? Porque sí, esto es súper emocionante. Ahora, vamos a volver a repetir la formación de la vesícula seminal y la formación de la próstata. Pero ya hemos hecho la uretra, ¿verdad? Entonces así viene el examen. Muy bien. Entonces ahora vamos con las malformaciones. ¿Qué sucede? La malformación de Potter está sobre todo cuando la carita del bebé se aplasta, ¿listo? Pero, ¿cuál es la causa de la malformación de Potter? La agenesia renal. ¿Quién me dice con su manita a la ventana qué es la agenesia? Sí. La falta de riñón puede ser bilateral o unilateral. ¿De quién sería la culpa? ¿Qué estructura ha fallado? La yema. Muy bien. La estructura que ha fallado es la yema ureteral. Jóvenes, ahí dice bilateral. ¿Este bebé va a vivir? No, este bebé no, y este sí no tiene solución. Ni diálisis ni nada. Las criaturas con síndrome de Potter no sobreviven. Porque son los 2 riñones desde el nacimiento. ¿Por qué ha llegado al 9º mes esta criatura? Puntito. Gracias. Muy bien. Entonces, ¿han entendido? Entonces, ¿qué es lo que sucede? No se produce orina. ¿Se acuerdan que les dije que había que producir orina, verdad? Eso, diuresis es la forma técnica, ¿sí? Pero es orina. Jóvenes, ya habíamos seguido el caminito. Pues vamos por el caminito. Eso ya me acordé. ¿Cierto? Este es un bebito. Está dentro de la barriga, ¿cierto? Las nefronas han producido orina. La orina ha llegado al uréter, llenó la vejiga, pasó por toda la uretra con toda su historia. ¿Y dónde termina? Sí, esta. Este bebé que está dentro del útero. El bebé elimina la orina hacia el líquido amniótico. Ahora es el momento en que mueren de asco, pero ¿esa orina tiene sustancias de desecho? ¿A dónde se fueron las sustancias de desecho entonces? ¿A dónde se fueron? ¿A dónde? Muy bien. Las sustancias de desecho van por las arterias umbilicales a la placenta. Entonces, ¿este bebé está eliminando orina con sustancias de desecho? No. La orina del bebé, sobre todo, sal y agua. ¿Listo? Todas las sustancias de desecho que van a aprender en fisiología el próximo semestre, ¿verdad? ¿Quién está haciendo fisios? ¿Ustedes? ¿Renales en este? ¿Cuál? ¿Ya hicieron? Qué bueno que volviste con nosotros. Entonces, no, aquí es donde ustedes mueren de asco por 10 segundos y yo les digo la verdad. ¿Listo? Porque esta orina es el componente principal del volumen del líquido amniótico. ¿Listo? Entonces, ¿ese líquido amniótico a dónde va a ir? Al pulmón. ¿Listo? Entonces el líquido amniótico está entrando y saliendo. Pero es más que todo agua con... No mueran de asco. Por eso sí vendría a ser un producto del riñón. Pero vendría a ser orina in estricto. No, porque para que sea orina tienes que tener una concentración mínima de creatinina. Eso deberían saber. Si es que un líquido dices que es orina, tiene que tener creatinina. Esa criatura no tiene. Porque la creatinina se fue con la arteria umbilical, ¿cierto? ¿Entendido? Entonces, ¿qué pasa? Si no hay riñones, no hay producción de orina. El líquido amniótico es muy bajito, eso se llama oligohidramnios. Este oligohidramnios es severo y por eso es que se le aplasta la carita al bebé. Sí, porque ¿se acuerdan que era cartílago? El tabique es cartílago. Antes de que se osifique, se aplasta y por eso es que su facies es bastante característica. La naricita está aplastada, el espacio interpupilar es ancho, la mandíbula es pequeñita, los deditos son así, en triángulo, ¿ven? Eso significa dedos afilados, y las orejitas son de implantación baja y grandes. ¿Y van a sobrevivir estas criaturas?
respiran un par de veces y ya. No hay necesidad. Ay, pues, ¿dónde estoy yendo? Muy bien, siguiente malformación. Los riñoncitos tienen una gran cantidad de malformaciones, ¿no es cierto? Los vasos renales generalmente varían y no siempre dan problemas. Solamente cuando están apachurrando algo se dan problemas. Agenesia, mucho que falta un riñón o los dos. Hipoplasia es que es pequeño. Puede ser que nos toque un riñón extra. ¿Listo? Ese es súper número. La duplicación del uréter o la pelvis, de eso sí da problemas. ¿Listo? Porque generalmente están mal ubicadas y se hinchan. Y eso genera infecciones urinarias. El divertículo es raro, el megauréter es generalmente secundario a esto, ¿cierto? Se hincha, se vuelve grande y se infecta con facilidad. El riñón pélvico, ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué sucederá el riñón pélvico, jóvenes? Entonces, esta era la poliquis. Entonces, esta es una enfermedad grave. ¿Ustedes creen que este bebito va a sobrevivir? No. Hay una versión leve, donde solo tiene 1, 2 o 3 quistes, pero este tiene un montón o no. Entonces, este bebito no va a sobrevivir. ¿Y dónde está el problema? De las tres procedimientos que existen, crecimiento, desarrollo y apoptosis, ¿cuál es el problema? Fallo de la apoptosis. Faltan malformaciones, jóvenes. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Lo que ya les había contado. ¿Dónde se encuentra el blastema metanefrogénico? En la pelvis. ¿Y qué tiene que hacer? Rotar y migrar. Pero cada vez que hay que rotar y migrar, ¿el bebé se confunde o no? Sí, esta criatura parece que da examen conmigo, ¿no es cierto? Yo digo, roten a la derecha y va para allá. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que sucede? A veces se olvida y dice, ¿sabes que yo no voy a ningún lado? ¿Por qué tengo que moverme? ¿Quién dice? Y se queda en la pelvis. Como está mal puesto, el uréter se llena de orina, se hincha, se vuelve un megauréter y se infecta con facilidad. Hay que tener mucho cuidado con estos pacientitos porque las infecciones urinarias a repetición matan nefrones. Es verdad que uno tiene 2 millones de nefrones, pero si las vas a ir matando poco a poco, está arruinado. ¿Qué sucede? Los dos blastemas metanefrogénicos son del mismo tejido o no. ¿Sí? Entonces cuando el bebé dice no quiero rotar y avanzar, ¿qué sucede cuando ustedes se cortan su dedito? ¿La piel se vuelve a pegar o no? Los tejidos semejantes se fusionan. Los dos extremos del riñoncito que se ha negado a rotar y migrar se acercan y se fusionan. Entonces, aunque quieran avanzar, ¿van a poder? No. Y eso se llama riñón en guerra. ¿Listo? Es otra malformación. ¿Más? ¿Esta qué quiere? Aquí tenemos una duplicación del riñoncito, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que el blastema generalmente sucede que la yema ureteral se parte en dos? Entonces cada una agarra su pedazo de blastema metanefrogénico y puede ser que las dos avancen o una diga, pues no, me cansé a mitad de camino y me quedo ahí. ¿Listo? Entonces en este caso sí hay que vigilarlo, pero aquí se están dando cuenta que este riñoncito está dañadito. ¿Se acuerdan que les dije cuando está lobulado es que no terminó de desarrollar? Puede funcionar un poco, pero no al 100%. ¿Y aquí qué pasó? No, muy bien. Y por lo tanto, si no hay riñón, ¿habrá uréter? Nada, ¿no es cierto? ¿Le hemos tomado lista al compañero? ¿Asistencia? Sí. Ok. Sí. Muy bien. ¿Qué es esto? Ya, lo que les estaba diciendo. Cuando la yema ureteral se equivoca y genera una división antes de tocar al blastema metanefrogénico, se van a formar dos uréteres. El problema es que generalmente uno de estos uréteres está mal ubicado. Aquí los ángulos son muy importantes. Esto les encanta a los físicos, porque el ángulo tiene que ser perfecto para que la orina salga y no se produzca la dilatación. Muchos de los megauréteres son porque el riñón no ha migrado a su sitio o tiene dos uréteres. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la ectopía cruzada es cuando el riñoncito, yo le dije, rote a la derecha, y se fue a la izquierda. Y entonces está al otro lado, tiene los dos riñones en el mismo lado. ¿Listo? Entonces, todo eso es porque yo le encargué al riñoncito, ¿no? Creces, rotas y asciendes. Y no apuntó y se perdió. ¿Listo? Muy bien.
El riñón pélvico generalmente funciona bien, el problema es que el uréter al estar más posicionado tiene más riesgo de infecciones y más riesgo de dañarse a largo plazo. Pero si no se infecta, todo bien. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que la parte final de la alantoide se comunica con el ombligo y al final es que se oblitera dando lugar al uráculo. Pero si se olvida de obliterarse, va a comunicarse y entonces ¿para dónde se va a ir la orina? Para el ombligo. ¿Listo? Porque es más fácil salir por ahí. Pero puede ser que solamente sea la mitad. Y entonces, ¿qué va a pasar con este ombligo? El ombligo no se llena de secreción. Entonces esa secreción penetra aquí y se infecta. Y entonces le sale pus al bebito y todo, pero no sale orina. ¿Listo? Y por último, existe esta opción, que la comunicación no se había cerrado a tiempo y por eso parte de la orina queda atrapada ahí como un quiste. Esta es la que da menos sintomatología. El problema es que no te deja operar tranquilo a un paciente y entonces es mejor sacarlo cuando lo encuentres. ¿Entendido? Bien, se acabó. ¿Tenemos preguntitas? Jóvenes, lo del examen es en serio, no es bromita. Lo bueno es que este sábado solo hay examen de práctica. Las personas que han llegado tarde, por favor, acérquense a reportar la asistencia. Los demás, sí, Alejandro, ¿qué pasa?